este asunto mágico, pero finalmente estamos ante un mercado del arte y hay que ver cómo poder manejarnos dentro de que es un poquito el objetivo, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto todavía en los 90s? Digamos, a nosotros pues, nos tocó mucho trabajar o comenzar, ¿no?, nuestras carreras en los 90s, algunos por ahí, bueno, un poquito antes, pero en los 90s todavía, toda la segunda mitad del siglo XX fue en las galerías. La manera en la que tú podías hacer llegar tu obra, tu propuesta, al coleccionista, no era otra sino a través de una galería, ¿sí? Tenemos así artista, el artista produce la obra y a través de la galería es el conducto para poder llegar al cliente. Por supuesto, la galería es también le da peso institucional. La galería ayuda a crear la imagen, la marca, digamos, pero finalmente era la única forma. ¿Qué fue lo que pasó a principios de este milenio? Que fue cuando todo cambió, cuando vino esta revolución digital y de las redes. Una revolución es un cambio drástico. Es un cambio drástico en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en cómo nos entendemos y en la forma en cómo vemos la sociedad. Y es tan drástico. Ayer, por ejemplo, mencionábamos el cambio que significó el libro, ¿sí? En el siglo XV, cuando Gutenberg trabaja en la imprenta, mucha gente decía, fíjese, esta frase me encanta: el libro es peligroso porque aísla al individuo del corpus social, ¿sí? Que es muy parecido precisamente a lo que estamos viendo ahora con las redes. Pues bien, hoy estamos ante un cambio, y también un cambio vertiginoso. Y en un cambio vertiginoso, por supuesto, las cosas cambian y hay ganadores y perdedores. Yo que tuve una preparación también, me gustaría compartirlo como mercadólogo. Yo tuve la fortuna de estar en mercadotecnia un tiempo. Vimos cómo muchas de las cosas, o sea, ¿quiénes fueron los perdedores que no supieron entender los tiempos? Kodak, Blockbuster, ¿sí? Por ejemplo. Y esto, hago un paréntesis. Si, por ejemplo, Kodak hubiera sabido en su momento que su negocio eran las imágenes y no la fotografía en papel, ahorita no tendríamos Instagram, tendríamos un Kodak de aplicación, ¿sí? Si, por ejemplo, Blockbuster hubiera entendido en su momento que su negocio no era rentar cartuchos con películas para que la gente viera en casa, su negocio es el entretenimiento en casa, ¿sí? Si Blockbuster hubiera entendido eso, ahorita no estaremos viendo Netflix, ahorita estaremos viendo Blockbuster en casa, ¿sí? A través de alguna aplicación. Entonces, por supuesto que hay cambios. Y esto también supuso un cambio para la manera en la que el arte llega desde el artista hacia el consumidor, hacia el coleccionista. Porque el cambio fueron las redes. O sea, muchos de ustedes, a partir del 2008, sobre todo desde Facebook, ya fue posible establecer un contacto directo con el artista. Ya no era necesario, tú podías ver la obra de un autor que tú, ahora sí, el que gusten, y había una forma de contactarlo directamente, ¿sí? Y eso lo que ocasiona es a la vez una gran responsabilidad hacia nuestro quehacer, porque finalmente, al establecer nosotros un contacto directo, con el coleccionista, de pronto tenemos que, o nos vemos forzados a entrar con las dinámicas de mercado. Y muchos de nosotros, al entrar con las dinámicas de mercado, de repente, híjole, se nos van las cabras, ¿sí? Porque a lo que a nosotros nos gusta, pues es pintar, ¿sí? A nosotros nos gustaría estar en el Caballete, estar las horas que quieran, las 8 horas en el Caballete, y no saber absolutamente nada más. Y cuando te das cuenta, este trabajo va mucho más allá de eso. Y a partir de este momento, nuestro trabajo se salió completamente del Caballete. Nuestro trabajo, para poder crear valor en nuestro trabajo, nos vimos forzados a entender algunos mecanismos de mercado para poder generar valor y de esa manera poder generar una continuidad en nuestro quehacer. Esto no quiere decir que las galerías hayan quedado obsoletas, ni mucho menos, ¿no? La galería sigue siendo un canal ahorita, pero como podemos ver, se amplía. Aquí tenemos que el canal para poder hacer llegar tu trabajo al coleccionista
se expande, ¿sí? Al seguir trabajando con galerías, nosotros podemos ampliar nuestro mercado. Y al ampliar nuestro mercado a través de ellos o a través de agentes, ferias o proyectos, podemos apuntalar el valor de nuestra obra. Por ejemplo, en Guadalajara, aquí es donde están los brokers, aquí es donde están las personas que trabajan bajo comisión. En este grupo vamos a encontrar todas las relaciones a largo plazo. Es súper importante que desde ahorita, pues sobre todo los que están más chavos, que empiecen a fincar relaciones de largo plazo. Muchas veces tú puedes tener un broker, por ejemplo, con el que trabajas, a lo mejor vas a hacer una venta una vez al año, ¿sí? Pero de repente tienes 3 brokers y haces 3 ventas al año con un broker. Es un agente, ¿sí? Un broker es una persona que tiene 2 clientes a su vez y a través de él vas a poder llegar a ser tu producto. Es mejor siempre tener a un intermediario y a una persona que hable de ti. Incluso ahora con las redes, y eso es un tip súper importante, a pesar de que nuestro contacto ya es directo con el autor, con el coleccionista puede visitar tu estudio, pueden sentarse, tomar café y todo, pero es para poder mantener el valor de la obra. Yo les voy a decir algo que he estado haciendo ya desde hace algún tiempo. Trabajo a través de un agente para de esa manera no encargarme ni de cobrar ni de hacer absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos, a lo mejor ustedes ya han tenido esa experiencia, cuando va un coleccionista directamente a su estudio, como va directo, dice, ya la hice, güey. O sea, me va a dar el precio de estudio, me va a dar, y tienen a matar, tienen a matar. O sea, si tu pieza vale 10, te pueden ofrecer 5, te pueden ofrecer hasta menos, porque dicen, es que tú no estás pagando la comisión de tal, ¿no? Y aquí lo que hay que comprender es de que nosotros somos el último bastión del valor de nuestra obra, ¿sí? Si nosotros no defendemos su valor, si nosotros no defendemos su precio, nadie más lo hará. Entonces, el tip es muy sencillo. Trabajas a través de un broker con quien trabajas de un 10 a un 15%, que es mucho menos del descuento que le vas a dar al coleccionista, ¿sí? La obra vale 10, le pago 1 o 1.5 al broker, y este broker se encarga, o este agente se encarga de cerrar la venta, de cobrar, de hacer todo ese trabajo que a nosotros se nos complica. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo trabajando en una galería en San Pedro, y a mí me encanta vender lo de todo mundo, ¿no? O sea, si me pones a vender cerezas, lo que sea, me encanta. Pero al momento de vender lo mío, no puedo, ¿sí? Y a lo mejor a muchos de ustedes también se les dificulta. ¿Por qué? Porque no es cómodo hablar de las bondades de un producto que tú haces y en el que tú eres el artífice de, ¿no? La verdad no es cómodo, al menos para muchos de nosotros no es cómodo. Entonces, siempre tener este intermediario asegura que si la pieza vale 10 en galería, la pieza siga valiendo 10 en tu estudio o donde sea. Ahora, fíjense, en agentes hay muchísimos proyectos, no hay que cerrarnos en Guadalajara, por ejemplo, algún paréntesis, hay un proyecto manifiesto que no es una galería, no es un broker, es un proyecto que de repente junta a 10 coleccionistas con 10 pintores, y cada mes van develando una pieza para la colección, luego hacen un sorteo. O sea, hay muchas maneras, ahorita hay muchas maneras de poder promover el arte, muy interesantes. Ahora, vamos entrando, ya que nos tenemos que embarrar un poquito de mercadotecnia, ya que hay que conocer este espectro, vamos viendo qué es un mercado, vamos yéndonos un poco más específicos. Un mercado, en sentido sumamente sencillo, es un contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. Un mercado, Paul Samuelson, que es un economista neokeynesiano, es discípulo de Keynes, dice, es un proceso mediante el cual los compradores y vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y cantidad, ¿sí? Nosotros somos parte de ese mercado. Nosotros somos los productores y por el otro lado tenemos el intermediario, tenemos el comprador. Ahora, aquí me gustaría hablar un poquito de valor, porque es algo que a nosotros nos confunde mucho. Porque solemos tener esta concepción del valor hasta un tanto marxista, digamos, en la que el valor se compone del trabajo, de la suma del trabajo realizado y del costo
del costo de producción en general. Digamos, si tú tienes esta silla de aquí, lo que vale esta silla es lo que te costó la tela, el metal, el haberlo sacado de las minas, pagar al diseñador. Eso es tu costo de la silla. Y a partir de ahí Marx desarrolla pues esto que ya sabemos de la plusvalía y todo eso. Sin embargo, en el siglo XIX llega la escuela austriaca y dice, no, espérame, el valor, hay un economista que empieza a observar cómo se maneja el mercado y dice, espérame, el valor de las cosas no lo dan tus costos de producción, porque hay cosas que de repente valen, porque hay cosas que de repente valen menos o valen más, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, un vuelo. Si ahorita tomamos un vuelo a, no sé, a Ciudad de México, por ejemplo, o a Acapulco, a Puerto Vallarta. Digamos que tomamos un vuelo a Puerto Vallarta, el avión va a tener exactamente los mismos costos de llevarnos ahorita, que si nos lleva en diciembre, que si nos lleva en marzo o en septiembre. Porque a veces vale más que otras, ¿sí? Porque está sujeto a la oferta y a la demanda. Karl Menger dice, los precios de los bienes no son determinados por los costos. El valor de un bien depende de la valoración subjetiva que hacemos del mismo. En ningún o en pocos productos esto se ve tan de facto como en lo que hacemos nosotros, como en el arte, ¿sí? El valor de un cuadro, y más nosotros que trabajamos con pintura, miren, todavía cuando hablamos de escultura, la escultura por supuesto que tiene un costo. O sea, para poder hacer una escultura tú requieres de tanto material, no solamente para moldear, sino que el vaciado y el bronce, o sea, hay un costo ya per se, pero para lo que hacemos nosotros, o sea, es casi ridículo pensar que una pintura de 100,000, 200,000 pesos, ¿sí? Vaya en relación a su costo. O sea, el lienzo, los materiales, por más caros que sean, por más chorros de Winsor & Newton que le hayas puesto, o sea, no te va a pasar de 20,000, 30,000 pesos si acaso, ¿sí? O sea, entonces no hay absolutamente ninguna relación. El costo y el valor de lo que estamos haciendo está determinado solamente por el mercado y por la manera en la que nosotros como productores podamos tener este cierto conocimiento y, de ser posible, control. El control se tiene en el mercado primario. Ayer vimos mercado primario y mercado secundario. Me gustaría dar dos acepciones que tienen que ver un poquito más con nosotros, ¿no? El mercado primario son obras que salen por primera vez a la venta. Generalmente son de reciente producción y el artista tiene el control y o conocimiento de los precios, ¿sí? Es decir, tú trabajas con una galería y la galería te va a preguntar, bueno, puede pasar dos cosas, ¿no? La galería te dice cuánto cuesta esto, cuál es tu valor, cuál es tu precio de galería o tu precio público. Vale 10, ¿sí? Y tú tienes ese control. La galería, a veces, hay algunas que aumentan 10, 20%, pero eso ya es responsabilidad de ellos. Por lo general, no es sano que haya una fluctuación de más del 15%, ¿sí? O sea, si tu pieza vale 10, y ahorita con las redes, es muy posible ver que tú tienes una pieza de 90 por 70 en un lugar en 10,000 pesos y entras a la galería tal y lo ves en 15,000 pesos, te va a brincar, ¿sí? Y las galerías lo saben. Por eso siempre es bueno tener el precio de galería. Y ese precio de galería, ese precio público, es el mismo precio que debemos dar en nuestros estudios. De otra manera, nos estamos haciendo la competencia a nosotros mismos. Sé que al principio puede ser como extraño, ¿no? Porque decimos, oye, mi pieza en la galería vale 10. ¿Cómo la voy a vender en 10 en el estudio? Si de alguna manera aquí no estoy pagando comisión, dado que no estuvieras trabajando con un agente. Bueno, lo que hay que pensar no es eso. Lo que hay que pensar es que el valor de tu pieza es 10, ¿sí? Eso es lo que vale tu pieza. Entonces, hay que defenderlo.
hay que defenderlo y hay que, en la medida de lo posible, controlarlo. Esta pirámide, cuando yo estuve en mercadotecnia, era cuestión de verla siempre, ¿no? La famosa pirámide de Maslow. Muchos de ustedes a lo mejor ya la reconocerán. Aquí está muy esquematizada. Y la pirámide de Maslow él es un psicólogo más o menos que promediando el siglo XX, hace esta pirámide en base a las necesidades humanas, a las prioridades de las necesidades humanas. Es una pirámide que se usa mucho en psicología, pero también se usa en mercadotecnia. Yo cuando estudiaba mercadotecnia, entonces nos decían, es que hay productos para cada parte de la pirámide. La pirámide consiste brevemente en la base, son nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades fisiológicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir? Bueno, pues tomar agua, comer, nuestras necesidades. Todo eso tiene que ver con lo básico, con lo fisiológico. De ahí siguen las necesidades de seguridad. Tener dónde comer, tener dónde vivir, tener algo que te arrope del frío, en fin. De ahí, ya que tienes eso cubierto, bueno, finalmente todos tenemos las mismas necesidades, pero se van, es cuestión de priorizar. Las necesidades sociales es el asunto de pertenecer, la afiliación, el ser parte de una familia, ser parte de un grupo. O sea, no es gratuito que la gente se meta en pandillas, la gente, o que se meta en asociaciones, o que se meta en los rotarios. Finalmente, a todos nos encanta pertenecer a un grupo, porque tenemos esta necesidad humana, afiliación. La siguiente es la necesidad de reconocimiento. Reconocimiento puede ser en esta misma afiliación, que la gente reconozca tu trabajo, trascender dentro de tu núcleo. Y la última es la autorrealización. Finalmente estamos hablando de la trascendencia, ¿sí? Ahora bien, estas, por lo general, una vez que tienes ya satisfechas tus necesidades de base, vas empezando a satisfacer de manera más óptima las otras. No es que no las satisfagas, por supuesto que lo haces, pero hablamos de cuestiones óptimas. En mercadotecnia nos hablaban de que hay productos pues, para todo. Por ejemplo, si tú quieres tener un caballito de batalla, ¿sí?, que te vaya a dar de comer toda la vida, métete a vender comida, ¿sí? Porque en la comida no te va a faltar. O sea, digo, siempre y cuando tengas una buena salsa, no te va a faltar. La comida, todo el mundo come. ¿Por qué? Porque estás yendo a la base de la pirámide, ¿sí? Ahora, todo el mundo necesita vivir en una casa, ¿sí? Así que todo el mundo necesita vivir, rentar, comprar, adquirir algo, pero todo el mundo necesitamos un techo, ¿sí? Ahí hay negocios también. Nuestro negocio está en las últimas partes de la pirámide, ¿sí? Son personas que ya han satisfecho económicamente, aquí estamos hablando ya de una cuestión económica, ya han satisfecho todas sus otras necesidades, ¿sí? Ya tienen comida suficiente, tienen dónde vivir, ya pertenecen a algún grupo y lo que quieren es destacar en ese grupo, ¿sí? Porque la pintura se maneja como una especie de... Son códigos entre ciertos círculos. Miren, cuando uno entra... A mí una vez me tocó entrar a la casa de una coleccionista. Entras a un caserón impresionante, eso es de película, de telenovela de los 80s, y de pronto entras, se abre la puerta y tú te acordarás allá en Monterrey, y lo primero que ves es un Diego Rivera a la entrada, ¿sí? Ahí sabes dónde estás parado, ¿sí? Eso es un mensaje que esta señora que tiene Diego Rivera le está mandando a todo mundo, le está mandando a su núcleo, a su familia. Nosotros vendemos, esto de verdad, nosotros vendemos artículos de lujo, ¿sí? Si nosotros queremos vender, hay que tomar en cuenta que lo que vendemos son artículos de lujo. Porque, por supuesto, hay muchas formas de poder vivir de esto, ¿no? O sea, también se puede vivir de becas, hay alternativas, pero si lo que queremos es vender, hay que tomar en cuenta eso y hay que ver hacia dónde estamos apuntando. Ahora, conociendo nuestra labor, aquí es donde sí vamos a tratar de desnudar a la pintura, ¿sí? Le vamos a quitar el aura por un momento y hay que verla como producto. Porque
hay una cosa muy interesante, y ya lo comentábamos ayer. A pesar de cualquier embiste, ¿sí?, de esas incursiones de los nuevos tipos de arte, ¿sí?, en los medios, en los recintos, en las publicaciones, la pintura no solamente no ha perdido vigencia, sino se ha visto fortalecida. ¿Por qué? Porque como producto es muy, muy, muy bueno, ¿sí? Es un producto finalmente imaginemos, pongámonos a pensar como imaginemos por un momento que somos millonarios. Ojalá en eso. Bueno, aparte, mira, la verdad, yo creo que todos estamos aquí, nadie está aquí para hacerse millonario, pero hay que vivir bien y todo eso, ¿no? Pero pongamos a pensar un momento que somos millonarios y todo eso. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Dónde lo vas a invertir? Vas a comprar puedes comprar todo el montón de códigos que quieras. Por ejemplo, tener un coche. Bueno, la necesidad es transportarte de un lado a otro, pero hay una diferencia entre manejar un Renaultito o manejar un Bentley, ¿sí? Con el Bentley tú estás mandando mensajes y el Bentley te está costando, y ya desde que lo sacaste de la agencia se te devaluó, pero eso no importa porque lo que estás haciendo ahí es mandar mensajes y además ser parte de una comunidad. Entonces, si nos vamos a pensar, ya como inversión, ¿sí? Como inversión, si tú compras una casa, la vas a tener que mantener. Compras un edificio, la vas a tener que mantener, vas a tener que pagar predial. Compras un coche, se te va a devaluar. Cualquier objeto, ¿sí? Vas a tener que pagar mantenimiento, todo eso. La pintura no. La pintura depende, por supuesto, ya de la firma. Tendrá mayor o menor liquidez. Liquidez es este concepto que es la manera en la que puedes hacer efectivo tu activo, ¿sí? Sin perder. Por ejemplo, si yo tengo un libro antiguo que es valiosísimo, digamos que ese libro me costó, no sé, 500,000 pesos, por ejemplo, y es una joya el libro, ¿no? Es un libro antiguo. Pero de repente, al momento de querer venderlo, yo sé que tengo ahí 500,000 pesos, pero al momento de querer venderlo, ¿quién me lo compra? Hay mercado para eso, por supuesto, ¿sí? Pero ahora, si nos vamos a la pintura, una mayor liquidez son esos autores que están calientes, que tienen demanda, ¿sí? Una pintura que tiene demanda es una pintura con una gran liquidez. Es una persona que dice, tengo problemas, lo quiero vender, lo puede vender no solamente sin perderle, sino que tiene la enorme ventaja de poderle incluso ganar, ¿no? Entonces, de ahí que lo que hacemos no solamente es un producto de lujo, sino que también puede llegar a ser una inversión. Sé que todo esto es súper frío y súper pragmático, la verdad, pero es importante ver esta otra parte para ver cómo podemos vivir eficientemente de esto, ¿sí? Como les digo, o sea, no se trata, yo la neta no tengo como objetivo ser rico ni mucho menos, pero sí poder vivir holgadamente para poder hacer lo que nos gusta, poder pintar, poder desarrollarnos, ¿sí? Ahora, la pintura, ¿qué ventajas tiene frente a otros medios de expresión como producto? Lo estamos analizando como producto. En primer lugar, es de fácil desplazamiento y manejo, ¿sí? Esto, tanto para el coleccionista como para el museo, como para la galería, es fácil. Nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos que hemos compartido, como el segundo encuentro, la lotería, o sea, tú puedes poner toda una exhibición de 40, casi 50 piezas en una estaquita de Nissan y te la llevas, ¿sí? Te la llevas a Colima, ¿sí? Y eso no lo puedes hacer, por ejemplo, con una serie de esculturas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es de muy fácil desplazamiento. Es más, pongámonos a pensar en una exhibición en Estados Unidos, ¿sí? Que te invita una galería para allá, enrollas tus pinturas, te las llevas en el avión y vámonos. O sea, así es como muchas de las ferias que se llevan a cabo allá, la de Santa Fe, las de Miami y todo eso, así se hacen. Te las llevas enrolladas, ¿sí? Cosa que no te da otro tipo de medios. Es de fácil exhibición. Fácil exhibición no solamente para los museos o para las galerías, sino para el mismo coleccionista. Yo, por ejemplo, tenemos una colección muy apenas empezando en casa,
pero una vez quise hacer por ahí un intercambio de escultura. Dije, oye, es que me encanta la escultura, pero ¿dónde la pongo? ¿Sí? O sea, necesitas un espacio especial para la escultura. Digo, a lo mejor, también pues el espacio no se presta, pero es de fácil exhibición. Es fácil encontrar un lugar en donde puedas colocar tu pieza. 3, la inmediatez en redes sociales y los medios en general. Creo que el entorno que estamos viendo ahorita de redes no puede ser más favorable a lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar, por ejemplo, en un poeta o en un escritor que quisiera compartir con sus amigos su nueva producción. Pues tendrías que leer algún PDF, todo eso, que es mucho más difícil, ¿sí? que en esta vida que te tome, por supuesto, o sea, uno lo hace, ¿no? Pero, o que te ponga a escuchar una canción, ¿sí? Que te ponga a escuchar un álbum. La pintura tiene esa inmediatez. Entras a Instagram, por ejemplo, y puedes ver y puedes empezar y puedes clavarte en aquellas piezas que más te gustan o en aquellos detalles que más te gustan. Lo mismo pasa con Facebook, pero es inmediato, ¿sí? No tienes que esperar para poder disfrutar de la producción, y por lo mismo la manera en la que se promueve es muy líquida, ¿no? Perdurabilidad. Ya mencionábamos ayer, el óleo, por ejemplo, hay unos hallazgos por ahí que, de hecho, desde la Edad Media, es conocida, aparece referenciada en fuentes literarias medievales, como los tratados del monje Teófilo de Chenini. Lo que pasó con la pintura flamenca, o la pintura de Van Eyck, por ejemplo, es que ellos empezaron a perfeccionarlo y empezaron a hacerlo en forma, ¿no? Pero ahorita contamos con piezas, por ejemplo, lo comentamos ayer, matrimonio de la familia Arnolfini, y está como nuevo, ¿no? Una pintura se puede conservar con un buen mantenimiento, bueno, con que no lo, ya sabes, con que no lo dejes al sol y todo eso, en condiciones óptimas, se mantiene de manera increíble. Carácter único. A diferencia de la gráfica, por ejemplo, o incluso de esculturas que a veces también se hacen en serie, la pintura es única, es irrepetible, y esto le agrega un cierto valor. Yo, por ejemplo, he visto cómo en Guadalajara muchos coleccionistas que comenzaron con la gráfica finalmente es punta de lanza. O sea, a pesar de que, bueno, por supuesto, la gráfica tiene un valor impresionante. Digo, si uno ve, por ejemplo, la gráfica de Goya, ¿no? Los caprichos, ¿qué onda? O sea, esto es el per se es increíble. Pero hablando de coleccionismo, la gráfica es una punta de lanza para ellos. Es con lo que apenas empiezan en las subastas y todo, y poco a poco van entrando ya en otro tipo de productos. Muchas personas que empezaron con gráfica, el siguiente paso es pintura, ¿sí? Y ahorita conozco más de uno que ahorita ya tiene una gran colección de pintura, y precisamente lo que encuentran valioso es eso, es que son piezas únicas. Y el medio de expresión es muy completo y es muy autónomo. Esto, por supuesto, en referencia a muchas formas de arte contemporáneo que, por ejemplo, necesitan de electricidad o de pilas o de cierto mantenimiento. La pintura no requiere de absolutamente nada, ¿no? Es autónoma en ese sentido. Ahora, vamos a analizar la pintura, cómo creamos valor. Si nos metemos al asunto del valor, ya hablamos un poquito de lo que hablaba la escuela austriaca, ¿no? Warren Buffett dice algo que a mí me encanta, dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que te llevas, ¿no? ¿Cómo vamos a crear valor en una propuesta plástica? El valor no solamente es un producto, finalmente, de toda una serie de elementos de los cuales está rodeado la pintura. Es un intangible que se va creando con el tiempo. Y este intangible que se va creando con el tiempo es hay que tomar en cuenta que siempre su última línea de defensa es precisamente el autor. La obra tiene valores tangibles y valores intangibles. Para no hacernos tanto bolas, valores tangibles es aquello que podemos percibir con nuestras herramientas físicas, materiales. Intangibles es todo eso que percibimos en una obra a través de nuestras herramientas intelectuales o sensibles, ¿no? Vemos, por ejemplo, en valores tangibles, ¿qué es lo que vemos en una pieza? ¿Sí?
vamos a poder establecer incluso comparaciones dentro de la obra de un mismo autor, y poder establecer cierto valor entre las piezas, dependiendo de todo ese tamaño, técnica, composición y iconografía. Esos son valores tangibles. Tamaño, eso es lo que pone finalmente en la ficha técnica, tamaño y técnica. Y técnica hay que ver tanto la técnica que estás usando, si es óleo, piroxilina, como la manera en la que estás aplicando el pigmento en la superficie, ¿sí? Una técnica, por ejemplo, puede ser el verdaquio. El verdaquio era, de hecho, bueno, a lo mejor ya lo habrán visto en alguna clase, pero era una técnica fabulosa en la que usas una mezcla de colores tierra, usas sombra natural, negro de marfil, haces tu mezcla y esa lo combinas con ocre y bueno, ya lo puedes combinar con otros tonos y eso te genera una primer capa sobre lo que vas aplicando después colores, ¿no? Y le va dando más peso, le va dando más volumen. Eso, por ejemplo, ya estamos hablando de técnica, puede ser a la prima, puede ser, o sea, en fin. Aquí vamos a ver la técnica, cada autor tiene su técnica, la composición, cómo estructuras el espacio, qué herramientas tienes para poder darle forma a esa idea. Aquí, por supuesto, vemos línea, ritmo, estamos viendo toda una serie de pequeñas, cuáles son esas pequeñas estructuras que hacen la gran estructura, cómo se comportan las partes entre sí y con el todo. Y la iconografía, que ahorita vamos a ver, iconografía e iconología están siempre de la mano y están como ensuciándose una a la otra porque iconografía, bueno, ahorita vamos a meter iconografía e iconología. Y tenemos los valores intangibles, la sensibilidad, el discurso, la relevancia del contenido intelectual, el valor cultural, el valor histórico. Aquí, por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar de este tipo de valores, yo recuerdo mucho a Robert Hughes, a lo mejor ya lo conocerán, un crítico de arte, que él de hecho dice que la última gran pieza fue la del Guernica, ¿sí? Que él se pregunta, ¿dónde están esas grandes pinturas que hablaban de los grandes sucesos que pasaban en la humanidad? Por ejemplo, como la barca de Medusa, ¿no? Como el 5 de mayo o 3 de mayo de Goya. Él, por ejemplo, de hecho, esa es una pregunta muy pertinente. Dice, ¿cómo habría pintado, por ejemplo, cómo habría pintado Jacques Louis David la muerte de Kennedy? ¿Cómo habría pintado Turner la bomba atómica? ¿Cómo han pintado los grandes clásicos la salida de Auschwitz, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? La última gran obra maestra fue esa. Entonces, ¿cómo vamos y nosotros tenemos material, aquí en México tenemos material. Por ejemplo, es pertinente preguntarse, ¿dónde está la gran obra maestra que habla de los 43? Por ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de la gran obra maestra, ¿sí? Por otro lado, tenemos en los intangibles la iconología. Para ir un poquito desentramando ese asunto de la iconología y iconografía, traje algunas pinturas que a mí me encantan, que a lo mejor ustedes también les van a gustar mucho. Bien, tenemos estas dos que de seguro las van a reconocer. Grafos y logos. Grafos en griego es escritura, logos es la palabra, es la razón y es la percepción, ¿sí? Entonces, iconografía es lo que finalmente percibimos con nuestras herramientas mecánicas, con nuestros ojos en este caso, pero con un conocimiento previo intelectual. Por ejemplo, aquí necesitamos tener ciertos antecedentes para saber qué es lo que está ahí descrito. Iconología, por otro lado, ya es ver cómo esas estructuras interactúan para poder crear distintas lecturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas dos piezas, iconográficamente, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una mujer que está decapitando a un hombre, ¿no? Entonces, dices, bueno, iconográficamente, ¿dónde podemos situar esto? Salomé, por ejemplo, que pidió la cabeza de Juan Bautista, pues también está asociada con la cabeza de un hombre, la cabeza de un hombre cercenada. Sin embargo, Salomé ella no cortó la cabeza, en primer lugar, y siempre aparece con una bandeja de plata. Entonces, iconográficamente no es Salomé. Encontramos entonces a Judith, ¿sí? Y en estos dos ejemplos, que tienen apenas unos años de diferencia, vemos que iconográficamente estamos hablando de Judith. Judith, este personaje bíblico, una viuda,
que para poder defender su ciudad va y seduce a Holofernes, y una vez que entra en su campamento, Moles, ¿sí? La gran diferencia con estas dos, ya iconológicamente, es, veamos en dónde están las posiciones de las dos, dónde está Judith, dónde está la criada. En una pieza vemos que en esta pieza, por ejemplo, a diferencia de la otra, las mujeres están sobre Holofernes. La mujer está sobre el hombre y está de frente, o sea, lo están sometiendo. En la otra, la criada está más como una especie de actor un poco más pasivo, ¿no? Está sosteniendo solamente la bolsa, así como que está Judith y tenme aquí. Mientras en la otra, la criada se está convirtiendo en una cómplice mucho más activa. Y eso se explica porque una de estas pertenece a Caravaggio y otra pertenece a Artemisia Gentileschi, que una mujer que fue desafortunadamente abusada, fue violada a los 18 años. Entonces, aquí hay una especie de catarsis, hay una especie de venganza que es muy entendible sobre el género masculino. Entonces, hay una lectura completamente distinta a partir de ahí. Vemos, por otro lado, ya siglos después, vemos esta maravilla de Judith, en donde iconográficamente ya sabemos que es Judith, pero iconológicamente empezamos a ver distintas lecturas, empezamos a ver que es una Judith seductora, que no lo vemos en las otras, porque finalmente pues Judith entró a la tienda de Holofernes a coquetear con él para poder cercenarle la cabeza. Aquí ella aparece como esa Judith seductora, segura, y curiosamente también vemos cómo la cabeza de Holofernes apenas participa de la composición, ¿sí? Es apenas como un pretexto para poder decir que es Judith, ¿sí? Y eso me encanta. Hay otra pieza que aquí me permití traer, esta es de un servidor, para ver, porque es como de esas que tienen como capitas de cebolla, y que me pareció como muy pertinente para ver esta cuestión iconográfica, iconológica. Iconográficamente vemos 5 personajes. Esos 5 personajes tenemos a 2 mujeres, 3 hombres, una parece ser una reina, la otra es una ella, pero ya empiezas a analizarlo. Aquí no está tan explícito. A mí me gusta que los pequeños códigos iconográficos se vayan mostrando en el momento en que vas viendo la pintura, sobre todo cuando se ve la pintura un poco más de cerca. Desafortunadamente esta no es una muy buena foto, pero muchos atributos de los personajes empiezas a encontrar que tienen picas, esta forma de la baraja, ¿no? Y dices, oye, ¿podría ser entonces una reina de picas? Ok, entonces es la reina de picas, la sota de picas o jack, un 5, y eso se puede apreciar porque tiene el 5 en la casaca, están las 5 picas ahí, y tenemos a dos jokers. Entonces, iconográficamente, lo que estamos viendo ahí son los personajes de las cartas de la baraja, es la baraja. Y ya iconológicamente, ¿qué lecturas le empezamos a dar a eso? Es una mano, están jugando, hay un póker ahí, están mandando al 5 fuera de la isla, porque ellos, a pesar de que ya tienen una flor, van por algo más, van por la flor imperial. Entonces dicen, vamos, sacamos al 5 para ver si podemos traer algo que nos dé más. El personaje que se presenta por ahí a lo lejos es una carta oculta, como se presenta en el póker, en donde tú no sabes lo que te va a tocar. Y a ya le están dando la máscara y la capa, pero también ya le empiezas a dar otra serie de lecturas. Finalmente, ya una vez que te das cuenta que es una mano de póker, te das cuenta también que es una pieza que habla simplemente de las relaciones de poder. Y de relaciones de poder sobre algo muy chiquito. A mí me encanta el humor en la pintura. Entonces, aquí son 5 personajes que se están disputando una pequeña isla, ¿no? Y ahí tienen su pequeño coto de poder. Es en parte como este asunto de, tú puedes tener una miscelánea, una papelería, y aún en la papelería va a haber relaciones de poder, ¿no? Y es una pintura que finalmente habla de eso. ¿De qué otros elementos está arropado el valor de la obra? El artista, por supuesto que es un factor fundamental para poder generar valor, ¿sí?
Porque finalmente todo lo que está soportando al artista, perdón, tiene que ver con la obra que va a producir y tiene que ver con la manera en la que se va a percibir. Y aquí tiene mucho que ver la cosmovisión. La cosmovisión finalmente es eso que es la manera en la que tú percibes el universo. ¿Crees en Dios? ¿No crees? ¿Crees en el socialismo, en el capitalismo? ¿Cómo crees tú que está estructurada nuestra realidad? ¿Sí? A partir de ahí se crea una filosofía y se crea una ética. Por eso habrá autores. Es más, por ejemplo, si vemos el caso de autores mexicanos, autores extranjeros, simplemente Francis Bacon. Francis Bacon, ves la obra de él y es prácticamente Francis Bacon, te toma de la cabeza, te asoma al vacío, te hace que sientas el vértigo y te suelta, ¿no? Porque para Francis Bacon puedes percibir una especie de vacío en su cosmovisión, una falta de esperanza. Pero de repente tienes a Marc Chagall, ¿no? Y Marc Chagall viene con una cosmovisión completamente distinta, igual de valiosa, pero distinta. Y Marc Chagall de repente te alegra, y de repente ves sus violinistas y sus personajes dándose ese beso mientras están flotando, o ves a Gustav Klimt, ¿no? Con esta riqueza maravillosa de este oro opulento, pero que también te remite tanto al placer. Y efectivamente Gustav Klimt era un hombre dado al placer, ¿no? Su estudio siempre estaba lleno de mujeres desnudas, por ejemplo. Ya eso creo que ya todo el mundo lo sabemos. Entonces la cosmovisión es muy, muy, muy importante para poder crear, para poder darle valor y darle peso a lo que vamos a decir, ¿sí? Tenemos el estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es esta pequeña serie esa serie de pequeños elementos que le dan cohesión ya sea a un grupo de obra, ¿sí? Esos elementos pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser conceptos o pueden ser elementos de forma. Eso es lo que va generando un estilo. Es la manera en la que tú dices, veo este cuadro e irremediablemente es un Arturo Rivera, ¿no? O sea, y aunque Arturo Rivera pinte pajarillos en el campo, va a haber algo que va a hacer que esa pieza sea un Arturo Rivera. ¿Por qué? Porque estás viendo su cosmovisión, estás viendo su paleta, estás viendo la manera en la que mezcla los colores, la pincelada. Todo eso hace a un Arturo Rivera. Ahora, hay que tomar en cuenta también que dentro de estas partes que cobijan al autor está el cuerpo de obra y la trayectoria. En el cuerpo de obra, cada pieza no se puede considerar de manera aislada. Cada pieza que producimos se encuentra arropada, se encuentra cobijada por un cuerpo todavía más grande que le da sentido no solamente estético, sino que le da también uno empieza a generar ciertos códigos que el espectador va empezando a descifrar, ¿sí? Entonces ya sabe más o menos que cuando pones una copa estás hablando de placer, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente eso se ha vuelto una especie de hilo conductor en tu obra. Y la trayectoria, la trayectoria tiene que ver, todo eso tiene que ver tanto tu cuerpo de obra como todo lo que vamos a ver a continuación, que son todos esos actores del mercado, ¿sí? En esos actores vemos a galerías, agentes de proyectos, como ya hemos visto, instituciones, museos, crítica, opinión pública, mercado pasivo, comunidad cultural. El mercado pasivo son todos aquellos personajes que son parte, son los que van a todos los cócteles, ¿sí? Finalmente son los que están apoyando en redes y que son súper importantes, que te dicen siempre que te van a comprar, pero nunca te compran. Pero no importa, porque ellos están apoyando de alguna manera, ¿sí? Y de una manera muy, muy importante, porque son los que ellos forman esa parte de cuerpo de crítica alrededor de la obra. La crítica y opinión pública, por supuesto que también es importante, pero aquí es indispensable aprender a decir, es su opinión. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo. Una vez que exhibes, te expones, te abres y te quedas así. Entonces, por supuesto que no eres monedita de oro, y como diría Woody Allen decía, yo creo que muchos lo habrán escuchado, no conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de agradar a todos, ¿sí? Entonces,
No, finalmente se trata de hacer lo tuyo. Habrá quien le guste y habrá quien no. Lo importante es que, por supuesto, fundamentes tu opinión y habrá quien te diga, no me gusta. Y habrá quien te diga, no me gusta por esto y esto y esto. Y es válido. Pero tienes que aprender a decir, es su opinión. Y a la vez, ser autocrítico. Porque también en el momento que perdemos la autocrítica, esto ya valió. Ahora, todo esto va a generar... No me quiero extender mucho para poder tener un poco de margen, pero todo esto va a generar una especie de entorno. Todo esto que vemos es el entorno en el que se genera el mercado del arte. El valor que se vaya generando a partir de ahí, todo el peso que se vaya generando a partir de ahí, es lo que va a dar como resultado la manera en la que vamos vendiendo y desplazando nuestra obra. Aquí hay unos puntos súper importantes. Hay que tomar en cuenta, como ya vimos, que lo que vendemos es un producto de lujo, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta también cuáles son, como producto, defender este valor e incluso, simplemente por cuestión de oferta y demanda, ir teniendo pequeños incrementos, no dar saltos tremendos, porque una vez que das un precio, no te puedes bajar. Eso es indispensable tenerlo en cuenta. Hay que también apuntalarlo, no solamente en un mercado. Miren, yo afortunadamente he escuchado algunos consejos de galeristas, tengo que decirlo. Hubo un consejo por ahí que me dieron hace tiempo que era: finca tu mercado en un solo punto y baja tus precios, ¿sí? Para que entres a mi galería tienes que bajar tus precios. Y yo dije, espérame, yo no puedo bajar los precios, porque si ya estoy vendiendo o sea, ¿por qué habría que bajarlo? Además, una vez que lo bajas, no solamente no es conveniente, sino que se te puede caer tu propio mercado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vendes en un solo punto? Cuando fue la gran crisis del 2008, hubo muchos artistas españoles que de repente empezaron a venir a México. Yo supe el caso de uno, nunca digo nombres, pero que estaba vendiendo en un solo punto, en una sola ciudad, en España, su obra en tantos miles de euros. Creo que era cerca de 10,000 euros, algo así. Y de repente cambió cuando tuvimos toda esta crisis enorme, porque sí, de hecho, a mí me tocó hablar con Neil Zuckerman, por ejemplo, de Nueva York, y me decía, es que no se está vendiendo nada abajo de Picasso. O sea, sí fue terrible para todos los artistas emergentes o con carreras emergentes. Fue una época muy, muy, muy difícil. De hecho, aprovecho para hablar también de esta otra anécdota. En ese entonces yo trabajaba con una galería en Estados Unidos y de repente pues también se paró todo. La galería casi cierra. Yo dejé de percibir ingresos en ese momento porque la galería no me estaba pagando. Llegó un cliente de Ciudad de México y me dijo, ¿qué tienes disponible? Esto. Te doy, digamos que las piezas valían 10, te doy 2 por cada una. Yo necesitaba el dinero, porque la verdad la galería con la que estaba trabajando no me podía pagar en ese momento. Y lo necesitaba, pero dije, si en este momento acepto los 2, el 20% que me está dando, al rato él me va a hacer la competencia. Y dije, no, me entarjeté mejor, preferí entarjetarme, pero defender el valor de la obra, ¿sí? Y a la larga fue mejor. ¿Por qué? Porque yo me pude recuperar. Afortunadamente me costó como un año para recuperarme, pero me recuperé. Si yo hubiera bajado el precio en ese entonces, ahorita no me habría recuperado todavía, ¿sí? Entonces es súper importante que tomen en cuenta eso. Defiendan el valor siempre de su obra y finquen o apuntalen su mercado en distintos, digamos en distintos mercados, ¿sí? Si tienen oportunidad de hacerlo ahorita con las redes se puede hacer perfectamente. Apunten esto, Artelista. Artelista es muy, muy eficiente. No es para vender uno al mes, pero te vende por ahí uno al año y tienen un muy buen sistema, por ejemplo. Y ya para cerrar, porque sé que tenemos este tiempo de preguntas, me gustaría hablar esto. Diversificar, lealtad hacia las personas con las que uno trabaja. Si estás trabajando con una galería, con un broker, y ellos tienen tienen ya un cliente, ese es su cliente y hay que respetarlo, porque eso, o sea, tal vez ahorita le puedes vender a lo mejor algo, pero vas a perder
la oportunidad, no solamente la oportunidad de seguir trabajando con él, sino que esa persona además va a hablar, la gente habla, ¿sí? Entonces, siempre la lealtad en todo. ¿Por qué? Porque eso te va a asegurar que a lo mejor esa ganancia extra que ibas a tener, mejor la vas a tener a través del tiempo. Y te va a ayudar a seguir vendiendo a través del tiempo. Y respetar el valor de la obra.